Carla Gamberini, sí, y está acá con nosotros, es nuestra experta en educación y siempre es un gusto, por supuesto, conversar con ella. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Viste el pronunciamiento de la SUNEDU? ¿Qué piensas? ¿Coincides conmigo o marcarías alguna tingencia? Lo vi y es sumamente preocupante. Es las consecuencias de esta ley aprobada que tanto advertíamos a nivel de especialistas educativos, a nivel de varias voces, que no debería pasar porque va a perjudicar directamente a los estudiantes, y ya estamos viendo las consecuencias más evidentes con la apertura de estas 2.250 carreras aproximadamente. Entonces, por eso hoy día me pareció relevante traerle a las personas un pequeño resumen de qué era la reforma universitaria o qué es, qué pasó con la contrarreforma y el escenario hoy en el que nos encontramos. Vamos con ello, Carla. Adelante, entonces, las imágenes, compañeros, por favor. Vamos con eso. Entonces, consecuencias de la contrarreforma universitaria. Así es como le llamamos, fue la ley que se opuso. Esta es la primera consecuencia que estamos viendo, que creo que ha debido levantar 1000 veces más noticias de la que ha levantado. Pero bueno, en el escenario de violencia le entiendo, pero vamos a darle un espacio. De acuerdo. Entonces, antes de meternos propiamente en la noticia, hay que entender qué era la reforma universitaria, qué es la contrarreforma, rapidito, y luego nos metemos a esto. Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué es la reforma universitaria? La ley 30.220, que esta reforma básicamente lo que dice es una norma que le da la capacidad a esta ley de normar la creación, la supervisión y regir las condiciones básicas de calidad de las universidades. Para esto se crea SUNEDU en el 2015 y las condiciones básicas de calidad, y esto es bien importante aclararlo, no son enormes. Son mínimos. Así es. Entonces son las condiciones como infraestructura. Así es. ¿Qué teníamos? Teníamos baños en universidades sin desagües habilitados, que el desagüe salía al parque principal de la universidad. Esto es un ejemplo claro. Teníamos fachadas de universidades que dentro no tenían locales para estudiar. Entonces, este tipo de cosas básicas. Teníamos carreras funcionando en garajes de casas. Y que de hecho eso es una de las cosas que podría estar pasando con una de estas 2.250 que se abra. ¿Qué más? Docentes mínimamente capacitados para el caso de pregrado con maestría, para el caso de posgrado con doctorado, con además un plazo de 5 años para regularizar este tema. Investigación, transparencia económica y de la gestión, etc. Entonces, condiciones muy, muy básicas. No les estábamos pidiendo llegar pues a los estándares de Stanford, ni de UCL, ni de Harvard. No, estábamos en básico. SUNEDU otorga licenciamiento a las que cumplan y da un paso de 4 años para quienes no cumplan. Y rapidito vamos a ver qué se logró. Primero, 95 universidades, y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. 95 universidades fueron efectivamente licenciadas. Y quiero ir porque los gráficos se ven un poquito más. 95 licenciadas, pero no todas sus carreras licenciadas, ¿no es cierto? Exactamente, y eso es lo que vamos a ver. 95 licenciadas y más de 3.000 carreras que tuvieron que ser, aquí está, 3.695 carreras cerradas por falta de calidad. Claro. Entonces, muchas de estas licenciadas tuvieron que desertar de ciertas carreras porque las carreras no cumplían todas estas condiciones como infraestructura correcta, docentes correctos, gestión adecuada, validación de títulos, etc. Entonces, desertaron de ellas. O sea, la SUNEDU, a mi universidad me dice, te licencio en estas carreras, pero en estas otras no te puedo licenciar porque no has cumplido con esos mínimos. Correcto. Entonces, en una segunda revisión, muchas desertaron de estas carreras, otras las optimizaron y licenciaron. Entonces, 51 universidades quedaron fuera del licenciamiento y 3.695 carreras quedaron fuera. Y acuérdense de este número porque vamos a contrastarlo con lo que ha pasado ayer. Claro, entonces, siguiente, ¿qué más se logró? 80% de docentes ya con estudios de posgrados. Y estos son los únicos capacitados para enseñar en las carreras licenciadas. Claro. Y 41% de docentes a tiempo completo, lo cual era otra de las crisis de las universidades. Contrataban solamente docentes a tiempo parcial, no les daban las condiciones adecuadas. Ibas 2 horas a la semana, dictabas y no te enterabas más de la universidad ni de tus chicos. Correcto, no hacías acompañamiento, no trabajabas con ellos las tesis. Entonces, todo esto mejoró. Hasta el 2020 mejoró. Y lo último que mejoró, que también vamos a ver que ahora puede ser perjudicado, es que 20% de incremento de gasto en las universidades públicas por estudiante.
Entonces, claro, como no tenía la forma, digamos, muchas universidades públicas decían, no tengo la forma de darle mejores condiciones a mis estudiantes, con el financiamiento del Ministerio de Educación, se incrementó 20% el gasto público. Podemos ir a la siguiente. Y si me permites algo más, con ese dinero también muchas universidades han reconocido que el proceso organizó la casa desde adentro, Carla. Correctísimo. Y ese era el eje importante de gestión para que se licencie en la universidad. Exactamente. Entonces, Minedu con Sunedu acompañaron este proceso y permitieron este gasto. ¿Qué pasó en el 2022? Vamos a la siguiente, por favor. Se aprueba la ley de la contrarreforma que llamamos la 31520 o la ley que ellos lo llamaron autonomía universitaria. ¿Y cuál fue el resultado de ganar esta autonomía? Que realmente no fue una autonomía, y ahora fue una autonomía mal pensada en todo caso. Primero se conformó un consejo directivo donde tenías 3 representantes de universidades, entonces, tanto públicas como privadas. ¿Qué pasaba esto? Quien iba a decidir sobre la calidad, la supervisión y la normativa iba a ser juez y parte. Y las consecuencias hoy las estamos viendo. Entonces, ¿qué podía pasar? Que universidades con licenciamiento denegado o carreras con licenciamiento denegado, pues tendrían el camino más fácil probablemente para colarse. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y lo último, que es el reflejo, la consecuencia directa, es que pierde competencias la SUNEDU de supervisar, fiscalizar y licenciar porque se deja de suscribir al Minedu. Entonces, el Minedu, Ministerio de Educación, como ente rector, tiene estas competencias de supervisión, de cerrar, de abrir, de presupervisar las carreras antes de que entren. Bueno, SUNEDU ha perdido esa competencia al desuscribirse de Minedu. Y es por eso que hoy tenemos a tantas universidades, 56 universidades, abriendo carreras en un año sin necesidad de que nadie las revise. Pero en un año, 2000 y tanto, es una explosión inusitada, dirías, Carla. Pero no sorprendente, porque recuerda que habían 3.500 y pico que se habían quedado fuera. Entonces ya tenían toda la papelería, la gestión, todo hecho para simplemente abrir cuando nadie los estuviera mirando. Y eso es lo que están haciendo ahora. Siguiente consecuencia que va a pasar es que hay menos presupuesto porque se suscribió del Minedu, entonces ya las universidades públicas no van a recibir ese presupuesto. O sea, ¿voy a abrir carreras sin presupuesto? Con más bajo presupuesto. Sí, va a ser eso, va a ser una locura. Entonces ahora sí volvemos a esta noticia y la vemos con el contexto que les acabo de dar. SUNEDU registró 2.250 nuevas carreras universitarias sin verificar condiciones de calidad. Es increíble. Y si lo contrastamos con mi bolita que está ahí abajo, del 2016 al 2020 cerraron 3.695 y en un año han abierto más del 60% de esas carreras. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Las universidades, gracias a la ley de la contrarreforma que aprobó el Congreso, pueden aprobar y pueden caminar solas en este proceso, y a SUNEDU, si vamos a la siguiente, solo le queda un plan de supervisión posterior, con menos presupuesto, recuerda, porque han perdido también la suscripción al Minedu, con menos capacidad instalada, con un consejo directivo que puede ser bastante parcial. Y muy flexible, si juez y parte, por supuesto. Entonces, lo que tú comentabas, hoy tenemos 999 solicitudes de programas de pregrado que requieren estas mínimas condiciones o requerirían infraestructura, docentes de maestría, y no necesariamente sabemos si las tienen porque no han pasado por supervisión, y 1.093 de posgrado. Impresionante, impresionante. Entonces es como, y vamos a vernos en este escenario donde además SUNEDU mismo lo ha dicho, varias ya están haciendo la difusión de la carrera, varias ya están admitiendo postulantes a esta carrera, y SUNEDU, vergonzosamente, lo único que le queda es decir, por favor, sean responsables con su autonomía. Que es el último párrafo, ¿no? Que es el último párrafo. Entonces, ¿cómo vamos a dejar un ente supervisor y garante de la calidad universitaria a estar pidiendo públicamente en un comunicado que lo único que puede hacer es pedir por favor? Argumentos que ha esbozado desde hace tiempo la SUNEDU, esta SUNEDU, respecto a este tema. Uno, por fin tenemos autonomía universitaria que no teníamos antes, dicen ellos. A ver, primero, la autonomía universitaria era como una de las cláusulas números 1 de la ley universitaria, y las universidades tenían autonomía para elegir currícula, elegir docentes, para hacer toda la concepción de gestión pedagógica y de pedagogía en la universidad. Eso existía, nunca SUNEDU se lo quitó, al contrario,
con el fortalecimiento que les hacía, reforzó eso. Okay. Entonces, claro, el argumento de la autonomía ha querido colar cosas como lo que hoy vemos, autonomía para sacar carreras sin supervisión, autonomía para trabajar tesis mucho más rápidas sin seguir procedimientos de revisión, y que hemos visto las consecuencias de eso en nuestro sector público ahora, con personas nombradas como sea, personas tituladas como sea. Entonces, quisieron colar dentro de esto de la autonomía algo que realmente es algo muy básico, como que necesitas un órgano supervisor de lo mínimo necesario para darle un servicio de calidad a los estudiantes. De acuerdo. Otro argumento que daban ellos es que se han cerrado carreras y en algunas regiones no hay donde se puede estudiar esa carrera. Esto es bien interesante y no traje la diapositiva de eso, pero hubieron 1 millón de estudiantes aproximadamente que ya estaban en proceso, que ya habían cumplido su traslado a universidades licenciadas desde universidades de licenciamiento denegado. Y sí quedaba 250.000 estudiantes, de los cuales 78, 79%, no me acuerdo, ya estaban en proceso de traslado. Okay. Y los que no se trasladaban era porque sus universidades de origen, no licenciadas, no presentaban los papeles. Entonces, ahí el rol de la SUNEDU era cerrar este 30% de garantizarle su traslado, de gestionar con las universidades no licenciadas, para que efectivamente todos ellos, no dejar a los chicos en el aire, ¿no? En todas las regiones, pudieran entrar en camino. Pero hoy, ¿qué se ha hecho con este 30%? Pues nada, porque lo que se está haciendo es preocuparse por abrir carreras no validadas, se está haciendo es preocuparse por eventos a los rectores con casi alfombra roja. ¿Y qué se está haciendo por el proceso verdadero de los estudiantes? ¿De dónde se van a sacar docentes para 3.000 nuevas carreras? Con maestría, con preparación, ¿de dónde salen? Pues esa es la gran pregunta. ¿De dónde se van a sacar los docentes? ¿De dónde se van a sacar locales? ¿Vamos a volver a los garajes? Y lamentablemente, como ciudadanía, el único órgano que fiscaliza esto era la SUNEDU, y no nos vamos a enterar hasta que terminen su plan de supervisión. Y sin el presupuesto del Minedu, este plan de supervisión, de repente en 4 años nos enteramos recién que de estas 3.000 carreras, 2.500 abrieron sin docentes capacitados, abrieron sin locales necesarios. Podríamos volver al escenario más crudo de la realidad universitaria que tuvimos, donde, repito, habían chicos denunciando, chicos que estudian medicina, por ejemplo, denunciando que los materiales con los que trabajaban estaban caducos. ¿No había laboratorios, Carla? Que no había laboratorios, que sus profesores no iban. Y otros chicos denunciando que veían residuos fecales en el jardín de su local. Entonces, ojalá no volvamos a eso. Y yo creo que lo que este comunicado, además desesperado de la SUNEDU, nos ha mostrado es que de repente ellos mismos, quienes fueron puestos ahí por el Congreso para ejecutar esta contrarreforma, ni siquiera tenían conciencia que estaban haciendo tal daño. O sea, se han dado cuenta como en tan poquitos meses me han abierto 2.250 carreras, no tengo cómo controlarlo. Entonces, hoy es como este llamado de auxilio, que ya estaba advertido, que ya podíamos pensar que eso iba a pasar. Y esto es bien interesante porque además las que han abierto no son solo universidades privadas, son públicas y privadas. Sí, señora. Y muchas de las que han abierto son universidades de calidad y que habían licenciado como calidad y que incluso una de ellas está en algún estándar internacional. Entonces, probablemente esas, pues sí se preocupen por garantizar, pero probablemente esas sean 2 o 3 de todas las otras que han abierto sus carreras. San Marcos misma ha abierto carrera. Entonces ya teníamos una rectora impulsando una contrarreforma. ¿Por qué? De acuerdo. Ahora, un paso hacia atrás. Ha sido muy claro también ver en el Congreso de la República quiénes fueron los congresistas que impulsaron esta ley y que tenían además un enorme conflicto de interés porque eran dueños de universidades o representantes de las mismas, Carla, lo cual habla de la forma vergonzosa como se ha gestado esta nueva SUNEDU, ¿no? Porque el argumento es, hemos sacado a los caviares y los caviares están resistiendo y defendiéndose. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que los mercaderes de la educación se han adueñado de la SUNEDU. ¿Qué piensas tú? A ver, claro, se formó todo este discurso como parte de la paparrucha, de las fake news, de las noticias falsas, de por qué lo hacían, y era porque SUNEDU ha costado millones de soles en consultorías de caviares y no ha logrado nada. Y se empezaron a mentir sobre estas cifras de hay estudiantes en la calle,
cuando los gremios de estudiantes mismos salían a decir nosotros defendemos a la SUNEDU. Entonces se formó toda esta ola de desinformación para validar este tema de vamos a darle más autonomía a las universidades. Eso fue lo primero. Y lo segundo es, claro, al final esta ola de desinformación lo que hacía era cubrir intereses políticos de una minoría de grupos, particularmente de 2 dueños de universidades que han sido señalados ahí en el Congreso, que movilizaron pues, a un montón de congresistas para apoyar esta ley. Afortunadamente todavía en el Congreso, y no sé si de algo ya sirva, pero afortunadamente todavía en el Congreso hay un bloque formado que es el bloque pro reforma universitaria y que se trató de hacer la lucha. Yo me acuerdo, es más, salir a las calles cuando esto sucedía en el 2020 y 2021. Entonces, yo pienso que esto es lo que la desinformación nos puede llevar como consecuencia. O sea, ellos pueden tener sus intereses políticos, pero como una ciudadanía mejor informada, probablemente lo hubiéramos podido hecho más fácil. Sí, claro. A mí me sorprendió que los propios estudiantes no defendieran la calidad de su propia educación, ¿no? En las calles y con énfasis, vaya. Ciertos gremios salieron y cierta marcha hubo, repito, yo estuve ahí marchando incluso con... Pero no fue la contundencia que uno esperaba, ¿no? No fue la contundencia y yo creo que a posteriori, ya después del contexto de hoy movilizarse en las calles como el Perú lo ha puesto, ya cada vez menos. Entonces, cada vez más se reduce que la ciudadanía salga a las calles. Y creo que la contundencia tampoco fue precisamente porque habían voces tan encontradas que la gente ya no sabe qué creer y qué no creer. Así es, bueno, ese es parte del juego pues, de los tiempos que vivimos, Carla. Es bien complejo. Entonces, hoy, ¿cuál es la solución? Lamentablemente, creo que en el contexto en el que estamos y si seguimos con el Congreso y el Ejecutivo que tenemos, nada. No, atascados completamente. Yo creo que sí, y ojalá no represente un retroceso, porque el avance ha sido de 6 o 7 años de reforma sostenible. Se había avanzado, sí. Ojalá en estos 2 años que quedan, o 1 año que quedan hasta las elecciones, ya no sabemos, no se retroceda tanto. Para quienes nos están escuchando, ¿es posible también que la antigua SUNEDU, no esta de la contrarreforma, también tuviera sus problemas, Carla, y sus cosas que solucionar? Y no sé si exceso de consultorías o no, pero probablemente no era perfecta. Pero de ahí a volársela de esta manera, sí me parece gravísimo, ¿no? No, nada es perfecto. La semana pasada hablábamos de que la reforma magisterial, de las evaluaciones, tampoco son perfectas. Así es. Todo es perfectible. Y SUNEDU tenía que mejorar, a ver, procesos de rapidez en atención a los licenciamientos. Sí, señora. Tenía que mejorar justamente este proceso de conexión de los chicos de universidades no licenciadas a licenciadas. Pero la manera de mejorar eso no es destruyéndola, es fortaleciéndola. Es supervisando sus procesos, mejorando su gestión y fortaleciéndola. Nunca tirarte atrás una reforma sostenible, y esto aplica para SUNEDU, aplica para la reforma magisterial, nunca tirarte atrás una reforma sostenible que está dando resultados evidenciados en impacto, nunca es la opción. La opción es ver caminos, cómo lo fortaleces. Y nuevamente cierro con lo que dije el programa pasado. Los intereses más importantes para tomar decisiones en política educativa tienen que ser las y los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Carla, pon sobre la mesa esos argumentos que tú sostienes para decir que sí se había avanzado en la reforma universitaria. Se había avanzado en la reforma universitaria con 95 universidades licenciadas. Eso es clarísimo, cuantitativo. 51 cerradas y más de 3.000 carreras que no podían pasar. Y que no es que se hubieran quedado por siempre así, es que si las universidades licenciadas seguían el proceso adecuado, por ejemplo, tuvimos el ejemplo con una universidad nacional ICA, que hizo, San Luis Gonzaga. Exactamente, ICA, que hizo el licenciamiento 2.0, por llamarlo así. Entonces, que logró incluso mejor calidad acompañada de un proceso de fortalecimiento. Sí, señor. Teníamos la evidencia, eso es lo primero. Lo segundo era que efectivamente los niveles de investigación, tampoco traje la diapositiva, pero subimos en publicaciones de investigación validadas a nivel nacional e internacional inmensamente. Nosotros estábamos como 50% por debajo de países amigos de Latinoamérica o de países cercanos a Latinoamérica como Chile y subimos casi en, me parece que un 20% de publicaciones, porque los profesores nuevamente, al tener más tiempo en la universidad, porque teníamos un 41% ya contratado a tiempo completo, podían dedicarse a acompañar, a investigar y a mejorar su calidad. Y el ver 80% de profesores con efectivamente los títulos necesarios para poder pararse en un aula de pregrado y un aula de posgrado era bastante. No te define que va a ser un buen profesor. Seguro. Porque todavía falta competencia pedagógica probablemente, pero
era un gran paso Sí. a tener personas que básicamente no sabíamos cómo iban a enseñar o no. Entonces, ¿era perfectible? Sí. ¿Se necesitaba perfeccionar? Sí. La forma era fortaleciéndola, no derrumbándola. Y hoy las consecuencias prácticas, la primera que estamos viendo es esta. Es esto. Y vamos a ver más. No me sorprendería. No, vamos a pasar los 3.000 largo. Acuérdate de mí, Carla. Sí, y en 4 años van a hablar los padres y madres de familia o los chicos mismos que invierten en su educación y van a decir nuevamente lo estafados que se ven. Sí. Que era lo que habíamos logrado empezar a cambiar en estos últimos años. Pero yo creo que alguna vez te lo conté y es el drama de nuestro país. Alguien en Cajamarca, lejos, me decía, la única universidad que yo encontré ahí para poder estudiar algo era a las peruanas. Y me matriculé, fue un desastre la carrera, pero no me importó porque después de 5 años ya por lo menos tenía acceso al Estado o podía trabajar en algo y me iba a ir especializando en el tiempo. O sea, ese era el argumento, no les importaba que la calidad fuese mínima o inexistente con la idea de tener el cartón universitario. Y ese argumento es válido y es completamente comprensible y justamente en las áreas precisamente donde no tienes mucha opción de elegir. Dicho eso, ese argumento es válido probablemente para mi familia, o sea, yo persona que elijo o que no tengo dónde elegir y que quiero darle a mis hijos o hijas una oportunidad más. Pero ese argumento no puede ser válido para el Estado peruano. Totalmente. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, justamente el Estado peruano lo que debería estar haciendo, congresistas y ejecutivo, es velar por estos casos particulares donde no hay opción y abrir opciones de calidad. No decir, bueno, pues es mejor que tengan algo sin calidad y algo mínimo a que no tengan nada y confórmense. Claro, de acuerdo. Y además voy a lucrar con eso. Esa es la tragedia, ¿no? Es que claro, esa es la tragedia. Ese argumento, repito, es válido. Ahora, esa persona que hoy te decía eso, ojalá que no, pero de repente en 10 años te iba a decir, me hubiera gustado en otro momento estar en otro momento universitario a recibir una educación de calidad. Sí, probablemente, pero en todo caso eso se entiende desde el lado de la persona que está recibiendo la oferta. De acuerdo. Pero no puede ser que el Estado se justifique en eso para tomar medidas de política educativa que además benefician los bolsillos de pocos. Carla, gracias. Creo que ha sido muy clara y creo que tu enfado y tu molestia es compartida. Estoy molesta. Gracias, Carla. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Carla Gamberini es asesora en educación en Nativa y siempre nos acompaña con estos temas y creo que tiene toda la razón.